¿Has escuchado el término "me siento depresivo, estoy experimentando un ataque de ansiedad"? Bien, a esto se le conoce como lenguaje psicopatológico y es algo comúnmente visto en la sociedad actual. Es utilizado erróneamente ya que no se conoce el trasfondo de por qué te sientes depresivo o por qué te sientes ansioso. Es por eso que yo, Florencio Vargamontes, voy a explicar esto desde la perspectiva de la psicología clínica. Primordialmente, ¿qué es la psicología clínica? Bien, el concepto de la psicología clínica nos dice que es una rama de la psicología que trata de comprender, diagnosticar, tratar y prevenir todas aquellas afectaciones del estado mental o salud mental del individuo. Es decir, prácticamente una evaluación psicológica. Y una herramienta o estrategia muy utilizada para esto es la entrevista. Durante la entrevista se requiere de la elaboración de preguntas concretas y concisas para que el paciente pueda externar la información, ya que lo que queremos es recoger información. Ahora bien, se recomienda utilizar preguntas abiertas y después mantener una escucha activa. La pregunta abierta más utilizada durante sesiones de terapia o realizaciones de entrevista es ¿qué te ha traído aquí? Donde el paciente puede expresar lo que lo ha traído aquí, prácticamente el motivo de consulta. De igual manera hay que comprender la desigualdad de los roles. No es lo mismo un profesional a un paciente y es normal que el paciente esté nervioso porque es una experiencia nueva el hecho de una entrevista para una evaluación psicológica o el hecho de asistir a terapia. Es normal que el paciente tenga dudas y cuestionamientos acerca de todo lo que implica. Lo ideal sería responder a todas las inquietudes y dudas que presente el entrevistado o el paciente, esto para bajar su nerviosismo y poder establecer el rapport, que sería la conexión entre dos personas para poder ejecutar una interacción, claro, ¿no? Anteriormente dije que lo que queremos aquí es recoger información. ¿Cómo vamos a recoger información si no existe una interacción? Hay que saber del contenido de la información. Es decir, la persona nos va a externar problemáticas posiblemente muy personales y que le cueste expresar. De forma, se habla de la motivación. Hay que comprender si la persona está ahí por voluntad propia o por influencia externa. ¿Qué le motiva a la persona el hecho de asistir a terapia o a la entrevista? ¿Realmente la persona desea estar aquí o es por la influencia de alguien más? De igual manera, la propia naturaleza del problema. La persona tiene que ser consciente de su problema, de su enfermedad o de su trastorno, si es que ya ha sido diagnosticado, vaya, porque digo, no puede existir motivación si no eres consciente de tu enfermedad. También se habla de la incongruencia del paciente y el problema principal, es decir, el paciente puede ir porque tiene problemas en pareja, pero ¿cómo adquirió esos problemas en pareja? Es decir, él puede presentar actitudes también que lo ponen en esa situación. Pueden ser patrones de comportamiento que adquirió en su infancia. Es por eso que es necesario indagar en aspectos fundamentales como lo es la infancia para poder comprender por qué surge esa problemática o para poder comprender si ese problema podría ser algo psicopatológico como lo puede ser un trastorno. Parte de la recogida de la información, lo que tenemos que recolectar en sí de información acerca del paciente sería la historia clínica o personal y del problema para poder comprender el trasfondo de lo que nos está diciendo el paciente. De igual forma, el examen mental o psicopatograma. ¿Para qué? Para conocer los signos, síntomas y características psicológicas del individuo que está. Lo que tendremos que hacer sería el análisis de su caso específicamente, la organización e información de los resultados que nos están arrojando el paciente, la planificación de la intervención. ¿A qué se refiere con esto? Prácticamente hacer un diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, en cuestión de lo que el paciente exprese mediante síntomas, características o signos, vamos a realizar una hipótesis y con los manuales establecidos como el C10, el DSM-5, etcétera, vamos a poder
clasificarlos en algún tipo de trastorno. Claro, esto sí entra en los criterios de este mismo. De igual forma, vamos a considerar los diagnósticos diferenciales y descartar causas. Es decir, cada trastorno tiene sus criterios. Sin embargo, existen comorbilidades y es claro que pueden coexistir trastornos. Entonces, es necesario hacer un diagnóstico diferencial para saber de qué tipo de diagnóstico estamos hablando, qué tipo de tratamiento podríamos brindar. Por último, lo que se requiere para seguir obteniendo información del paciente, porque claro, no se puede sacar un diagnóstico simplemente en una cita, en una entrevista. Claramente se necesita estar dando seguimiento al problema y a la situación del entrevistado o el paciente. En este caso, lo que sería reforzar una segunda cita. Esto para poder comprender más el problema. Claro, ¿cómo podemos comprender el problema? Utilizando estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Estrategias de resumen donde prácticamente se habla de una síntesis de los acontecimientos. Podríamos, como entrevistadores o como psicoterapeutas, dar nosotros el resumen de los acontecimientos más importantes tocados durante la entrevista o la sesión, o pedirle a la persona que lo haga por sí misma, que claro, esto lo ayuda a autorreflexionar sobre todo lo que estuvo diciendo durante la entrevista o sesión. De igual forma está la clarificación. Claro, esta es ejecutada por el entrevistador en donde prácticamente se quiere saber, se quiere especificar si la información que soltó la persona, que dijo el entrevistado, es tal y como la entendió. Un ejemplo de esta estrategia de clarificación podría ser decir: entonces, me estás diciendo que te molesta el hecho de que te hagan sentir vulnerable. Claro, aquí la persona se va a encargar de decir si es cierto o no. El siguiente es la estrategia de confrontación, que esto es prácticamente cuando existen discrepancias en los discursos. Ok, puedes estar comunicándome algo verbalmente, sin embargo, tu comunicación no verbal me está expresando otra cosa. ¿A qué me refiero? Ok, me estás diciendo que te sientes bien, sin embargo, te veo sudando y tu voz se ve quebrantada. Claramente me estás diciendo algo de forma verbal, pero tus expresiones corporales no me están diciendo lo mismo. Entonces existe una discrepancia. Entonces, cuando aplicamos esta estrategia de confrontación, el paciente se da cuenta de ello y permite que haga una introspección acerca de lo que está externando. De igual forma, se requiere el hecho de reconocer las emociones. Es por eso que se utiliza la estrategia de reflejos, que es prácticamente meter y reconocer la emoción. Es como decirle al entrevistado: que te estás sintiendo enojado, ¿no es así? Digo, muchas personas tienen dificultades para comprender y expresar sus emociones, y que el entrevistador le ayude mediante estas estrategias lo hace más sencillo para que la persona pueda hacerlo de forma individual. De esta forma se dedica una apertura de entre 5 a 10 minutos sobre la información sensible compartida por parte del paciente y su esfuerzo, porque claro, se sabe que el hecho de pedir ayuda no es algo que todos hagan, ni es algo de reconocer. Hay que reconocerle a la persona el hecho de que está siendo muy valiente para pedir ayuda y poder reconocer su problema. De igual manera se recomienda que el paciente se vaya con un mejor estado de ánimo con el que llegó en un inicio. Eso sería prácticamente todo. Como dije anteriormente, durante una sola entrevista, durante una sola sesión de terapia, no vas a conocer al paciente a fondo. Es necesario darle continuidad para poder comprender su problema, ejemplificarlo en un tipo de diagnóstico y, si es un trastorno, darle su debido tratamiento.